boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Hola, 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 buen día a todos en esta mañana fresca en temperatura climática del 18 de febrero de 2025. Estamos en el 16, Desbocados, conversaciones con escritores, en el número 16. Un día fresquito a nivel temperatura ambiental, caliente a nivel país, tremendamente. Es inexplicable, no nos vamos a meter ahí porque nosotros tenemos un espacio, o sí nos vamos a meter un poquito o no, no sé, ahí veremos cómo va la conversación. Tenemos un espacio dedicado a charlar con distintos escritores acerca de este quehacer que es la literatura. Hoy tenemos un invitado de lujo, que es Juan Fernando García. Juan Fernando nació en Necochea en 1969, vive en Buenos Aires desde 1997, publicó los libros de poesía La Arenita en 2000, Todo en 2004, Ramos Generales en 2006, Morón en 2014, Sobre el Carapachay en 2017, Temporales en 2018, Frente al Bosque de Pinos en 2021, Charo en 2022. También compiló Zoológico, 10 poemas de poetas argentinos con ilustraciones de Francisca Yáñez. Integra las antologías La Niña Bonita, 15 poetas de Argentina, editada en el año 2000, Voces de Argentina, Voix, bueno, no lo puedo leer en francés, lo voy a saltear, del año 2009, Hay que ocupar la vida en otra cosa en 2020, Flotar en 2020, La Lira Marica en 2022, entre otras. Es docente del taller de Poesía 1 en la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes y desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Desde 2020 participa de diversos proyectos de poesía ya en el ex Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo hacer para no meterse en política? Es un tema esto. Colaboraciones sobre literatura y arte suyas aparecen periódicamente en medios nacionales. Hola Juan Fernando, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo va? Buen Muchas gracias día, por aceptar la por favor. invitación. Gracias por esperarme. No, por favor, sé que vale la pena. Eh, Estoy tratando de acomodarme el auricular porque si no, no te escucho. Bueno, estás bien en el medio del caos, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Estamos armándonos, digamos, como armándonos de valor para este año. Claro. Es Bueno, complicado. vamos a charlar un poquito acerca de tu escritura, de todo el Ujú. recorrido. Estuve leyendo por ahí que vos decís que tu infancia fue el espacio de escritura, la adolescencia el espacio de lectura y después te inclinaste por estudiar letras. Contanos Sí. cómo es eso de la infancia y la escritura, porque también es algo a lo que vos volvés en algunos poemarios, ¿no? Donde decís, bueno, hay ahí un ejercicio de la Sí. memoria y un retorno a la infancia. Bueno, primero creo que la idea de la escritura, muchas veces cuando te preguntan cuándo empezaste a escribir, yo inmediatamente lo puedo eh, relacionar con la infancia, escribiendo en la infancia. Una idea de poemas, qué sé yo, Ujú, qué idea tenía yo de lo que era un poema en ese momento. ujú, Calculo que una forma, digamos, ¿no? Un mm, dibujo, un cortecito de verso. claro. Y creo que después en la adolescencia, que seguí escribiendo, en Necochea siempre, con buenos profesores que alimentaban mi escritura, perdón, la lectura, buenos profesores de literatura, digo, ¿no? La importancia de la educación y digo, de tener profesores que puedan incentivar la lectura más allá del programa. Y entonces creo que ahí es eso, pienso que mi formación lectora, uno es muchos lectores a lo largo de la vida, digamos, no es una sola Claro. forma, ni siquiera cuando estudias letras, digamos, ¿no? Pues, digo, ahí podemos discutir el canon, pero creo que eso, la adolescencia aparece mi vínculo con la biblioteca municipal de Necochea, esas visitas o la biblioteca escolar. Siempre yo tengo mucho respeto y cariño por las bibliotecas escolares y los bibliotecarios escolares y las bibliotecas populares, porque son de verdad muchas veces
generan en casas donde no hay libros, Ujú. como la generan ahí un lector. A veces se habla teóricamente de un libro puente, ¿no? De una lectura que de alguna manera te dispara Mm. ya a transformarte en un lector voraz. ¿Recordás cuál fue ese libro? Calculo que tendría que pensar en Borges, que es como un poco pretencioso decir un Ujú, adolescente, pero mi lectura de Borges es en la adolescencia. Tenía una profesora que era muy, muy buena para dar, y yo entré por los poemas de Borges. ujú, No es algo que, digo, que permanece, ¿no? Digo, ujú, después entran otros poetas mejores que Borges. Pero bueno, en ese sentido, Borges, que es como el escritor más consagrado y que muere en el 86, o sea, en mi escuela secundaria, ujú. se convierte un poco en una llave por el universo que abre, ¿eh? Y Claro. que dibuja y que podés ir por otro lado, digamos, poder leer, no sé, poetas románticos ingleses porque algo aparece mencionado ahí o qué sé Ujú, yo. Me parece que tendría que ser honesto con eso y que es que a los 15 años me compré por una guita que tenía, que me habían dado mis viejos, me compré las obras, el volumen de las obras completas, el volumen ujú. verde de Ah, las obras completas de Borges, ujú. y creo que esa es la llave. Creo que igual la lectura de poesía entra un poco después, como muchos, digamos, cuando no hay, sí entra después, primero es la narrativa. Y Ujú. bueno, pero ese universo, creo que es eso, sí. ¿Y de narrativa recordás algo? Porque Sí, viste que hay ahí también un juego, si bien te dedicás a la poesía, digo, pero sí. hay a veces un bamboleo entre la lectura de poesía y la lectura de narrativa, un ir y venir. Bueno, yo creo que en ese caso, digo, para distinguir, para no digo, distinguir tanto en los géneros, Ujú, creo que lo que hay son como puertas claro. a otros universos. Y Ujú, la poesía participa de eso también. Digo, ujú, así sea que uno escribe sobre su infancia en Necochea, hay algo que la lectura en general abre como una gran ventana. Y yo creo que, además de Borges, creo que entra también Cortázar. A mí siempre me gusta pensar, digo, Cortázar que tiene, ha pasado por diferentes consideraciones, ujú, creo que lo que tiene es una llave que habilita una posibilidad de lectura, ¿no? ujú. Cuando vos das a adolescentes Cortázar, posiblemente ahí haya algo que diga, yo quiero escribir como esto, o me gustaría, digo, yo no escribo narrativa para nada. Puros intentos fallidos, pero tampoco con mucha seriedad. Pero creo que sí, que mis fascinaciones vinieron por el boom, digo, García Márquez, Rulfo, Claro. ¿no? Claro. Vos decías, tuve intentos fallidos en narrativa. ¿Considerás que esa falla, digamos, fue Sí. habilitante a la hora de escribir poesía? Digo, obviamente te inclinaste hacia la poesía, pero ese Sí. fallar en la narración, ¿considerás Yo que siempre aparece? pienso, siempre antes decía que era como que yo soy poeta por fiaca, digamos, porque me resulta mucho más fácil hacer un cortecito de verso que pensar una página completa. Ujú. Bueno, quizás algo de eso haya. Pero Pero hay una sí, dificultad, ¿no? En la sí, poesía. totalmente. Ujú, Creo que eso, como a mí leo mucha narrativa, literatura universal, soy como un lector bastante eh, como medio enfermo, me gusta mucho leer, ujú, y leo mucha narrativa, ensayo, lo que sea, además de la poesía, pero cuando pienso en esos universos que se crean, me parece que hay algo con el lenguaje. Mis primeros intentos de escribir algún cuento o algo que se parezca a eso, a una narración, siempre hay una tensión con el lenguaje que en la poesía a mí me resulta mucho más, eh, más auténtico, ujú, ¿no? Más honesto. ujú, Y en la narrativa siempre los intentos eran como una tensión que no terminaba de resolver. ujú. Sigo creyendo que no necesariamente la narrativa tiene que contar una historia, No. pero sí hay algo de eso que hace que el poema narrativo no termina de cerrar, digamos. Ujú. En una entrevista también decís que a los 15 años más o menos decidiste estudiar letras. Sí. Cuando me Eh, compré el tomo de Borges. cuando entraste a la carrera, ¿te encontraste con lo que esperabas o no? Bueno, es una buena pregunta, Ujú, porque por un lado, como un chico
del interior que llega a La Plata, sin mucha idea de lo que era la carrera de letras. Porque yo pensé en estudiar letras primero por una fascinación por la literatura, pero sobre todo por una fascinación con mis profesoras de la secundaria. Yo quería ser docente de secundaria, quería enseñar literatura, lengua y literatura en la secundaria. Lo hice durante años, desde muy chico, desde los 22 años. Ese era mi modelo, mis profesoras, que lo saben, alguna vez se lo dije. Y entonces, la carrera de letras, al principio yo me sentía que era, como es una carrera que, por lo menos en esos años, estaba muy mezclado, gente que venía de otras carreras, más grandes que yo tenía 18 años. Entonces, la primera impresión era que yo no sabía nada. Total. Sí. No sabía nada, que no había leído nada, que todo el mundo leía más que yo. Y bueno, después tuve mi revancha con eso, qué sé yo, me parece que es una carrera que yo adoro, que es muy formativa, digo que es muy formativa en general, uno después puede tomar el camino que quiera. Yo mi camino iba por la literatura argentina, que siempre me interesó y me sigue interesando, pero creo que, la carrera es eso, es muy amplia. Siempre me interesó más la literatura por ahí. La teoría también, la teoría siempre me llamó la atención. Pero bueno, es una linda carrera. En cuanto a la escritura, ¿considerás que en la formación de escritura creativa la encontraste en la carrera o no? Cero. No había ningún espacio. Yo creo que eso sí ha cambiado. Yo conozco gente de la Universidad de La Plata que está dedicada a hacer un montón de cosas de poesía, por ejemplo, que antes no existía. Primero no se veía poesía. En los programas la poesía no entraba. Teoría literaria, capaz, uno. Claro, por ahí alguno que se hubiera dedicado, no sé, como un docente como Miguel Dalmaroni, que había trabajado Hellman, o Girondo, digamos. Tampoco nada muy, eso, ni siquiera contemporáneo. Y era visto con cierta, no sé si con rechazo, pero no había, bueno, creo que no había un saber sobre eso también se puede decir. Yo creo que no había docentes que supieran de poesía. Pienso en relación con la poesía, también se puede aceptar eso, que hubiera docentes que no sabían, más allá de la teoría, y entonces ahí no entró la poesía. Perdón, vos dijiste algo más apropiado, la escritura creativa no entró. No, para nada. No había nada donde te enseñaran... Nada, ni un taller de extensión, digamos, no. Por lo tanto, tu recorrido como escritor fue no formal en principio. Absolutamente, sí. ¿Cómo lo fuiste haciendo? Digo, desde ese niño que escribía y más o menos intuía ciertas cuestiones de la escritura. ¿Cómo llegaste después a publicar todos los poemarios, no? ¿Hubo un trabajo no formal? Bueno, yo siempre repito una frase que es de Diana Velesi, que es: uno es con los otros. Y creo que eso para un escritor, sobre todo en la poesía, que es, más amable en el sentido que, bueno, le das a leer a alguien 3 poemas y ya puede tener una idea, digamos, claro. ¿No? Más difícil que darle una novela a alguien, ¿no? Digo, en ese sentido yo creo y confío y un poco alimento esa idea de que uno es con los otros. Entonces si bien mis vínculos de la facultad no tenían que ver con la literatura, en algún momento me encontré con alguien que leyó con atención eso que yo estaba escribiendo. Y que esa persona es Leopoldo Brizuela. Entonces esa persona es la primera que me vio como un poeta. Decir, mira, acá hay un poeta. Yo creo en eso, que hay alguien que te puede validar. Yo no fui a talleres literarios en ese momento, después sí tuve algunas becas que funcionaron como taller, pero bueno, cuando me mudé a Buenos Aires yo tenía la idea de vincularme con gente, iba a algunos ciclos como La Voz del Erizo, que era un ciclo absolutamente... como se dice, fijado en Buenos Aires en ese momento, y pasaba mucha gente. Pero bueno, yo reconozco eso, que hay alguien que dijo, mira, este es poeta, por lo que escribía. ¿no? Esos primeros poemas. Cuando hablas de los ciclos, en algunas entrevistas decís esto de uno es con otros, ¿no? Retomando la frase de Diana Velesi, y también decís que es una manera de testear. ¿Por qué sería una manera de testear el poema? El ciclo, la lectura pública. La lectura pública. Yo creo primero que lo que tiene en eso, generacionalmente, no era lo mismo la poesía en los 90, donde había muchas menos editoriales, algunos proyectos
fanzineros, bueno, no se decía Mm. fanzine en ese momento, se hablaba de plaquetas, ¿no? Sí. Ediciones cortitas, no hablábamos de Ujú. fanzine. Entonces, digo, el ciclo de poesía era un lugar, digo, más allá de que uno leyera, de ir a escuchar a otros, como un hilo. ¿No? Vos escuchabas, mira, yo escuché a fulano de tal, voy a buscar a ver qué. Tampoco había tanto desarrollo de internet, No. pero o buscar un libro, o poder encontrarte, o saludarlo, qué sé yo. Y también una manera de, cuando uno empieza a leer en público, el testeo es a veces lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Ujú. O porque te trabas, o porque decís una palabra que no... O hasta una cuestión rítmica, decís, mira, acá hice otro corte. Ujú. Yo beso con una lectura atenta, ¿no? Creo en esa atención. Sigo creyendo, a pesar de que estamos en otra etapa y que hay muchísimas editoriales y ciclos y festivales, y Ujú. está buenísimo eso. A mí me parece riquísimo, Sí. ¿no? Cuando Total. todo el tiempo se piensa la poesía, no en términos de venta o qué sé yo, sino en el poder que tiene la poesía de penetración, o como sea, Ujú. es una palabra un poco fuerte. No, Sí. digo, como de expansión, Ujú. ¿no? En cualquier lado uno puede armar un ciclo en un bar, en un centro cultural, con ayuda oficial o no. Ujú. Digo, en estos momentos estamos hablando de Ujú. otro momento. Pero quiero decir, más allá de todo eso, el ciclo de poesía, la escucha atenta, sigue siendo para mí el gran motor vital de la poesía. Ujú. Sin embargo, vos nombrás los 90, fines de los 90, como tu llegada a estos espacios y ahora cambió un montón, ¿no? No solo por la cantidad, sino también por el modo. Digo, antes había como por ahí una lectura más seria, no sé si es la palabra, y ahora hay un juego a veces lúdico en el slam, por Bueno, ejemplo. sí, está bien. Ahora sí, claro. Ujú. Bueno, se abren, sí, digo, por ahí en los 90 o principios de los 2000 se hablaba más en términos performáticos, ¿no? Ujú. En que podía hacer otra cosa con la voz, con el cuerpo. Creo que ahora eso digo, es casi como hablar de generaciones en la poesía, Claro. ¿no? Los 90 son la última generación de la que se puede hablar más o menos orgánicamente, y creo que no tampoco, pero digo, cuando uno habla de los 90 puede identificar algunos nombres, algunas estéticas. Eso a partir del 2000 y hasta el presente, que ya llevamos 25 años de Ujú. los 2000, está mucho más diversificado. Ujú. Y en variedad de voces y en maneras de abordar la palabra, de poner el cuerpo en la palabra también. Ujú. Eso creo, sí. Hay una vuelta hacia lo público también, pienso, no sé si estás de acuerdo, volver a la poesía una cosa pública, Ujú. que se da a través de las redes sociales. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué encontrás? ¿Qué te parece curioso? Bueno, yo soy, por mi edad, porque tengo 55 años, soy como una especie de generación Somos no analógicos. intermedia, pero sí en un vértice, ¿no? Claro. Como si, bueno, hay algo ahí Ujú. entre lo tecnológico que nos llega. Somos Ujú. como quizás una de las últimas generaciones que tenemos un vínculo. Yo soy medio un desastre, pero Con la quiero decir, Olivetti. claro, Empezamos con la claro. Olivetti. Pero bueno, yo creo que la expansión de las redes está buenísima. Voy a ser un poco más acá, más taxativo. No comparto, pero Ujú. tampoco hago nada porque cada uno hace lo que quiere. No comparto la idea de subir a las redes todo el tiempo poemas recién producidos. Pero Ujú. eso es una cuestión mía. Eso es donde me agarra más el viejazo. Digo, che, dale, guardar un poquito, ¿viste? Conservar, porque nadie te va a hacer una crítica. Vos subís un poema y yo no te voy a, salvo que tenga mucha confianza, te voy a decir, che, ¿por qué no bajás este verso? Claro. ¿No ves que está mejor? Digo, ¿qué es eso? Digo, lo único que uno quiere es el reconocimiento, que alguien te diga, che, me encanta tu poema. Yo Corazoncito. escribo para que me digan eso, Ujú, además. ujú, ujú. Sí, Ahí decís, hay que dejarlo al poema, ¿no? Recién decías, sí, ¿por qué no lo sí. dejás un poquito? Cuando vos escribís, hay, supongo, bueno, habría que pensar dónde empieza la escritura, dónde Sí. termina la escritura, Mm. pero no vamos a entrar ahí porque Bueno, es perdón, infinito. iba a decir algo que no sé si. Que dice Alicia Genovese, que es la Mm, titular de la cátedra donde trabajo en arte de la escritura, que para el poeta la página en blanco no existe. El mm, mito de la página en blanco es una mentira. Porque cuando uno se sienta a escribir, ya traía algo. ujú, sí. Y a mí me gusta esa idea, porque siempre el mito de la página en blanco, ¿no? El miedo a lo que uno tiene que escribir. Ella dice, no existe para el poeta la página en blanco. Es una linda idea. Ujú. Eso que vos decís, Es ¿de muy dónde, interesante. cuándo uno empieza, ¿no? Como,
como una llamada, digamos, es como que uno viene Hay algo que mascullando viene dando algo vueltas ahí, ¿no? y te sentás a escribir. Pero también hay gente que diariamente se sienta a escribir con un horario, ¿no? Y no, yo no he conocido poetas que hagan, salvo una persona que ya la nombré, que es Belesi, que es la única persona que yo vi, porque me tocó convivir en un momento, en unas vacaciones muy cerca, Ujú, y hablábamos de eso, y ella lo debe seguir haciendo, porque justamente las vacaciones, el verano son los momentos en los que más produce, según ha contado. ujú, Pero yo no creo, yo no he conocido poetas que escriban todos los días. ujú. Sí, narradores. El Claro. narrador tiene una conducta así. Yo lo nombré a Leopoldo Brizuela, pues no lo podías pasar a ver no sé, entre las 8 y las 12 del mediodía, porque no te atendía, porque estaba. Y eso de lunes a viernes, porque escribía en ese horario. Ujú. Digo, te podés sentar. De ahí a que salga un poema es como. Y una qué vez sé yo. salido el poema, ¿qué? Eh, ¿Cuál es el proceso, digo, para que llegue a formar parte de un poemario? Bueno, yo tengo una cosa bueno, ahí volvemos al comienzo de las lecturas, ¿no? Ujú, Yo puedo escribir un poema y en un año de verlo, de volver. Yo vuelvo mucho a eso, a los poemas ya escritos, pero mucho quiere decir muchas veces, hasta que en algún momento, frente a una invitación, una lectura, yo digo, che, voy a leer esto que no lo leí nunca. ujú. Y eso puede pasar un año, porque en ese año no me dio para. En ese año vas revisándolo, vas Sí, sí, haciendo, sí, probando distintos sí. cortes, versos, supongo, modificando. Sí, sobre todo cuestiones sí, rítmicas o a veces de una imagen, Mm, incluso algo que uno dice, ay, ¿viste? Te das cuenta y dices, ¿por qué puse esto? ¿Por qué usé esta palabra? mm, ¿No? Presto mucha atención siempre como un consejo, digo, che, a los estudiantes también de la mm, facultad o de cualquier taller, si hay una palabra que en público no te sale porque te trabaste, no sé, porque pusiste, no sé, representación cuando estás leyendo representación no sale, como una ujú, especie de dislexia, mejor buscar otra palabra, porque hay algo ujú. ahí que Que hace incomoda, y en esa ruido. incomodidad Ujú, pasa algo, digamos, que hay que prestarle atención, ¿no? ujú. Hablábamos recién del proceso de corrección, vamos a Sí, decirlo así, pero después eso pasa a integrar un poemario. ¿Cómo te das cuenta sí. que un poema, digo, vos decís, yo no me siento a diario, Ujú. digo, ¿cómo se construye un poemario en tu caso? Bueno, a veces una serie, ¿no? La escritura seriada de un tema, de una Mm, imagen, algo que. La serie para mí es un puntapié. La serie pueden ser 3 poemas o pueden ser 20, y ujú, que de los 20 queden 10 y así. Eso es lo más interesante de una serie, cuando uno puede meterle tijera. ujú, Eh, y cuando son poemas sueltos, empiezo a pensar en algún momento qué núcleos de sentido se pueden abrir con otros poemas escritos sin eso, no, bueno, escribo sobre ujú, un pajarito que se posó acá en mi ventana. Bueno, a ver, ¿qué arma serio, qué arma, qué se arma ahí con otros poemas que también van por cualquier lado? El pajarito con una planta, con un ujú. viaje, ¿no? Claro. Una vez armado el poemario, ¿se lo das a alguien o simplemente vas directo al editor? No, 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 no. No, siempre hay algún lector o alguna lectora así amigo al que le puedo confiar o que yo confío y le puedo dar ese libro, Ujú. digamos. ¿Por qué confías en los que confías? Eso me interesa. Primero por cariño, Ujú, por amistad y después en una confianza en una mirada, digamos, ¿no? ujú. Sí, sí. Tiene una manera de leer que para vos Y de cierta honestidad que te ujú, puede decir, digo, yo te he tenido la suerte de tener algunos editores, por una cosa es el que imprime el libro y otra cosa es el editor que ujú, agarra y te dice, che, este poema es una porquería. Y yo he ujú, tenido la suerte de gente con confianza, como Javier Roldán, con quien edité Frente al Bosque de Pinos, que podía decirme eso y yo no ofenderme. claro. O no ofenderme, digo, que no hiera mi susceptibilidad. Porque Ujú, yo creo en eso, digo, que uno tiene que ser muy cuidadoso. Voy a decir otra vez la palabra consejo que detesto, pero yo muchas veces aconsejo que ujú, uno no tiene que mostrarle a todo el mundo. Uno tiene que tener mucha confianza en quien le muestre. ujú, Ya sea porque, o la persona con la que haces un taller, pero porque a veces esa mirada puede obturar algo. Digo, alguien que te dice, che, esto. Yo siempre cuento la misma experiencia, a los 20, tuve una ujú, experiencia horrible con eso. Alguien a quien yo le di un libro que creía que era un libro, digo que creía porque nunca fue realmente un libro eso, era un conjunto ujú. de poemas que yo creía que conformaban un libro, y la devolución fue devastadora.
horrible. Y yo me arrepentí toda la vida de habérselo dado. Aprendí algo, seguramente me dejó algo más que el resentimiento. Pero que, digo, sí lo aprendí que uno tiene que tener mucha confianza en la persona a quien le da el libro, porque es algo muy sensible y algo muy personal y sobre todo alguien que uno confía en la mirada, ¿no? Claro, es un poco eso y también confianza en la propia escritura, ¿no? Porque, digo, como para no dejar entrar cualquier... Sí, una confianza en la propia escritura. Sí. Tu primer poemario fue, decime si estoy equivocada, en el año 2000, fue editado en el año 2000. Sí. Una vez editado ese primer poemario, ¿qué te pasó? La Arenita. La Arenita era un libro, fue mi primer libro, fue una edición de autor que hice con un proyecto que teníamos con una amiga, con Andy Nachón, un sello que habíamos inventado con otros artistas. Siempre me ha gustado el cruce con otras disciplinas, sobre todo con las artes visuales. Claro. Y bueno, yo llegué a ese libro después de otro intento, donde me metí con una cuestión más autobiográfica, ¿no? Algo de la memoria de infancia. Y bueno, lo que me pasó es que yo se lo había dado a una editorial y por el precio que me pedía esa editorial, yo podía editar 2 libros. Claro. Entonces decidimos hacer nuestra edición de autor con una tapa, con una foto de un amigo. Doble y demás. riesgo, digamos, primer poemario y... Sí, y en una editorial, bueno, así fue la distribución. Pero era bueno, por eso me parece siempre interesante pensar que frente a ese anuncio del fin del libro y ha sido tan anunciado, que sigue siendo, y a mí me parece piola eso que, digo, todo el mundo quiere editar su libro. Todo el mundo quiere verlo en papel. Porque es como una carta de presentación, ¿no? Dárselo a quien uno quiere, ir a un festival y encontrarte con un poeta que además dice, che, tengo mi libro. Entonces para mí fue un poco eso, fue como una entrada también en cierto circuito de la poesía de Buenos Aires. Y ahí pudiste decir soy poeta. Sí, yo creo que ahí, sí. Antes sí, no. Un poco una validación, que es personal igual, nada, eso. Te iba a preguntar, además de eso, vos tenés un proyecto editorial. Sí, un poco discontinuado, pero sí, es un proyecto editorial que tengo con Fabián Mucheri. Y de aquella edición de autor a un proyecto editorial donde ya editas a otros, ¿no? Además haces un trabajo a veces como compilador, pero digo, ¿cuál es el recorrido que te permitió afrontar una editorial propia? Que no es fácil, es una apuesta gigante. No es fácil, además requiere de mucho dinero, de verdad requiere de mucho dinero. Es muy difícil editar en este momento. Digo, en este momento hace varios años que el precio del papel es exorbitante. Entonces, digo, esos proyectos tuve un par más, que siempre es la voluntad de editar lo que uno le gusta. Y en ese también, como ese es un proyecto que yo tengo con Fabián Mucheri, que es mi esposo, que él es diseñador, entonces hay una tensión sobre el objeto, sobre la calidad del objeto, las imágenes, poder vincularnos con amigos artistas o ilustradores que puedan darnos su trabajo, eso. Es un lindo proyecto, tuve la suerte además de editar cosas lindas ahí, además de una antología, pero bueno, eso, requiere de un capital que no tenemos. Que es tremendo, ¿no? Sí. Es ese tipo de falta de apoyo, digamos, o por lo menos de recursos personales. Yo si tuviera para poder invertir. Plata, lo haría, sí. Claro, Sí, si uno ganara un salario digno, quizás destinarías parte de ese dinero a eso. Sí. Este año, leí por ahí, va a salir tu obra reunida, ¿es así? Así parece, así dice Patronus, sí. Eso sí es algo que todavía como estamos, la idea es que para mitad de año, lo que yo también tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, como Patronus es una editorial autogestiva y pequeña, que edita cosas, tiene un catálogo hermoso, pero también sé lo que implica
una obra reunida en términos de gasto. Ujú. Lo hemos venido hablando ya hace 2 años y yo con total franqueza le digo, si es este año, buenísimo, y si no, seguiremos esperando. Claro. Porque es eso, como los costos, yo no quiero ni que ellos se endeuden, digo, porque además después tienen que recuperar la plata vendiendo los libros. Ujú. Pero bueno, quizás a mitad de año tenemos una obra reunida. ¿Y Todos qué esos te libritos. pasa con eso? Porque digo, una cosa es el poemario en el momento de edición, ¿no? Que es un Sí. momento personal, que es una búsqueda particular, y de repente pensar tu obra reunida. Digo, es Un vértigo. claro. No, me da un poco de vértigo. No, fue una idea, digo, es una conversación que tengo hace muchos años. Digo, ¿por qué? También generacionalmente hubo como un corrimiento, ¿no? Ujú. La generación anterior, sus obras reunidas podría nombrar un montón de poetas, algunos muertos o vivos, que Ujú. recién alrededor de los 60 años, entre los 60 y los 70, tuvieron su obra reunida. Ujú. Y eso se adelantó. Mi generación está empezando a pensar la obra reunida a partir de los 40 y pico, 50 años. Digo, en general, una Ujú. generalidad, digo, pero para pensar en la obra reunida de Andy Nachón, de Osvaldo Bossi, Ujú. de Carlos Batilana, digamos, que han editado en estos años, y que esperemos que venga la de Paula Jiménez, Claro. qué sé yo, Ujú. bueno, está la de Claudia Massín también. Sí. No, digo, hay muchas de mi generación que antes se esperaba mucho más. Ujú. Así que cuando me preguntaban esto, yo decía, no, yo puedo esperar. Digo, me gusta mucho eso, la atención sobre el librito individual. Pero ante la insistencia de un editor, yo no me puedo hacer el Y tonto y no. decir, bueno, no, vamos a esperar. No, vamos con eso. Esperame hasta los SVC, 80, claro. claro. Claro, porque digo, lo que estaba pensando es un poco, bueno, la obra reunida que viene a mostrar tu trabajo hasta el momento, Ujú. pero es un trabajo que va a continuar. Entonces, Sí. un punto es una mirada retrospectiva sobre tu propia escritura, pero a la vez un poco marca A un ver cómo camino, sigue ¿no? esto. Claro, Claro. claro. Sí, es eso, es una mirada retrospectiva. Digo, también me empezar a pensar, me llevó muchos años pensar el conjunto de una obra, ¿no? Decir, a ver qué es. Cuando los libros son individuales, cuando no todos mis libros son iguales, cuando no entro en los mismos temas, yo podría decir que por supuesto que hay nexos y los encuentro. Ahí te iba a preguntar eso, ¿cuáles son los nexos? Bueno, la memoria Ujú. de infancia, el paisaje de infancia, el paisaje de infancia es Necochea y es la playa, pero que se mezcla con el paisaje del río, del Ujú. Tigre, donde he pasado muchas temporadas, las relaciones, los vínculos de amistad, ¿no? Lo amoroso como un eje también. Osvaldo Bossi una vez me dijo que yo era el poeta de la dicha, Mm. porque no, en general suelo escribir sobre cosas dichosas, Ujú. más que sobre cosas dolorosas. Y me gusta el poeta de la dicha, me causa un poco de gracia, pero Ujú. confío en la mirada de Osvaldo, a quien conozco hace muchos años. Bueno, sí, eso es un poco el vértigo, ver qué había ahí atrás. Tengo conciencia de cómo fui armando cada uno de estos libros, porque esto que decíamos al principio, bueno, en mis tiempos de escritura, esa cosa de tener un año un poema sin leerlo, sin mostrarlo, sin nada, Ujú. hace que el armado de un libro para mí me lleve años. Claro. Y lo disfruto muchísimo, ¿eh? Digo, Ujú. no, sé, como Ay, empezar a ver, decir, che, pero estos poemas ujú. tienen ya 4, 5, 6 años. Bueno, quizás sea hora de ponerlos ahí a armarse. Así que, bueno, cada libro ha sido muy pensado. Hay también una cuestión, no sé, o por lo menos creo ver yo, como de cierta velocidad para la edición, ¿no? Como, digo, El apuro, decir el apuro de tener que editar sí, año a sí. año o a más tardar cada 2 años, como... Bueno, ahí yo, cuando empezaba a aparecer una periodicidad, creo que a partir de Sobre el Carapachay, Ujú. edité un libro, al año siguiente edité otro, después entre Frente al Bosque de Pinos y Charo, ahí me dio como una cosa también. Tuvo que ver con momentos y con ofrecimientos que sentí que no podía rechazar. Claro. Pero igual podían esperar más eso. Ujú. Yo veo un apuro, pero que tiene que ver un poco con esto que decía, que hay una necesidad del libro como legitimación, ¿no? Ujú. En Y no como generaciones más consumo, no jóvenes. como producto de consumo, digo. ¿Cómo? Perdón. No como una propuesta de consumo, decís.
Bueno, supongo, digo, por ahí lo dije de forma muy general, pero creo que hay algo de, sí, de cierto apuro. Ujú. Igual siempre hay tiempo para arrepentirse de lo que uno editó, de ese primer libro. No, digo, lo que siento es, digo, yo veo, Sí. estoy muy en contacto con estudiantes y con jóvenes, jóvenes en serio, Ajá. y bueno, a veces hay algo como esa pregunta. Es decir, yo pongo el ejemplo, voy a poner el ejemplo de Escudero, del poeta sanjuanino. Ujú. Editó su primer libro a los 50 Claro. años y tuvo Sí. 40 años, pues murió a los 90 y pico Ujú. Escudero. Pero quiero decir, bueno, ese es un ejemplo, digo, no es un ejemplo a seguir porque cada uno sabe su tiempo, pero quiero decir, el apuro o sentir que ya estás grande o que eso es Ujú. una, digo, no, yo estoy en contra de eso porque me parece que uno sabe sus tiempos, Ujú. sabe, conoce o no se dio. Ujú. eh, entonces me parece que no hay edad para eso, ¿no? Ujú. Sí, yo creo más en los tiempos de la escritura, ¿viste? Como Ujú. que la misma escritura va proponiendo. No quiero que pase más tiempo, te haría 8.000 preguntas más, pero después me retan porque no leyeron suficientes poemas y me dicen, Ok, che, bueno. no, que lea, que lea. Leo. Sí, Bueno, para que ¿tenés? no. Bueno, para que voy a leer. Voy a empezar por el último. ¿Mm? Ujú. Voy a leer de Charo. Voy a mostrarlo ahí. Charo. Libro editado por Salta el Salta el Pez. pez, tremenda Salta editorial. el Pez es una editorial que Ujú. surge también de la carrera de artes de la escritura. Por lo tanto, para mí es un honor. Ujú. Bueno, ellos, Charo, que yo había empezado a escribir en el 2015, que fue el año que falleció mi viejo, y que se terminó de armar en el 21, perdón. Ellos me habían ofrecido la editorial cuando abrieron, y yo Ujú. les hacía el chiste que era, espérenme, larga vida a Salta el Pez, no era el momento, y yo porque sabía que además iba a ser este libro el que les iba a dar. Bueno, voy a leer un poemita de acá, Ujú. de Charo. Era el sobrenombre de mi papá, Ujú. Charo. El saco azul que heredé de Charo resulta ideal para esta primavera. Me lo pruebo por primera vez después de ese fin de diciembre en que recién muerto mi madre desbordada repartía las prendas. Te queda pintado, me hubieras dicho, y sin dudarlo decidirías que era para mí. Pero no llegamos a esa transacción que siempre hablaba de tu generosidad, de tu desinterés por esas cosas niñas. Luzco el blazer con la clara intención de subrayar su carácter. Tu saco azul de 2 botones es una herencia razonable para un trabajador portuario. Cuando me resuelvo a tomar la calle, meto en el bolsillo la mano con la llave, un papelito con tu letra inconfundible, la dirección exacta de la fiesta de nuestro casamiento para el que te habías comprado este precioso saco. Tremendo. Bueno, voy a leer, sigo con, Mm. voy a leer de Frente al bosque de pinos, Patronus. ¿Dónde se consiguen tus libros? ¿Dónde, digo, si Bueno, los por oyentes supuesto quieren que ir a ahora comprar? con el tema de la distribución es un buen tema para Ujú. hablar. En el caso de Salta el Pez y de Patronus, tienen sus redes, tienen sus Mm. páginas web muy activas, entonces se pueden comprar por la página. Creo que alguno puede estar en Norte, la verdad que no sigo Mm. mucho, porque ahora también hay algo del fenómeno de las ferias que Ujú. hace que muchas de estas editoriales pequeñas les resulta mucho más productivo, más beneficioso vender en ferias, Ujú. ¿no? Tener su puestito en la feria, que a veces que distribuir y después perder los libros, porque a veces Claro. estos tamaños Ujú. se confunden, se pierden, Claro. ¿no? Entonces Sí, por ahí sí, 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 sí. te aparece en la página, no sé, de Norte, que es una librería, como, u otras orillas acá en Buenos Aires, que tienen Ujú. mucho material de poesía, pero a veces se pierden, y se Ujú. pierden posta. Así que yo Bueno, confío en las busquen las pocas, editoriales. ¿eh? Que busquen las editoriales, Sí, digo. sí, Que sí, vayan están directo. ahí, Ujú. están los catálogos actualizados y además tienen la posibilidad de ver otro montón de cosas que Ujú. ofrecen, ¿no? Bueno, voy a leer de Frente al bosque de pinos, álbum. Ujú. Mira 3 o 4 fotos, cree reconocer un rostro, un gesto familiar, pero se equivoca. No es ni su padre ni su tío de ojos claros, tampoco es la tía Rosa, la del batón oscuro. Una fila de parientes lejanos, sin guerras europeas ni exilios forzados, sin más memoria que la del campo pampeano, donde la anécdota se desvanece en tantas muertes, tantas amarguras. Por eso ancla el mito en un paisaje y la quinta foto es reveladora. Esto es Necochea, dice, una rambla, una ola rompiendo el horizonte,
unos ojos parecidos a los de su padre. Aquí. Bueno, apareció mi padre en los 2 poemas. ¿Leo uno más? Sí, por favor, por favor. Me voy a ir a ver dónde voy. No quiero interrumpirte. Por favor, tranquilamente, no te preocupes. Voy a ir a Morón, que es un librito que sí hicimos en nuestro proyecto editorial. Este es Morón, una ilustración que era un perro. Morón era un perro. ¿Ustedes tienen página, tienen Instagram, No. tienen...? No. Oh. Se cortó un poquito. A ver qué pasó. Ahí vemos. Bueno, lo esperamos. Tremendo poeta, Juan Fernando García. A ver, se había cortado un poquitito. Te estaba preguntando si tenían redes. Instagram. Estamos con re poquita señal. Estamos viendo qué pasa. También puede estar acá. Bueno, dependemos un montón de internet, obviamente. Estamos en lugares diferentes. En contacto. Claro, a ver, nos decías, no tienen Instagram. No, el Instagram sí es Muchos Libros Felices. Perfecto. Sí. Bien, leo el poema con el que cierra este libro. Este tiene unas fotos también, es divina. La edición esta es divina, claro. Tiene todos la idea de Muchos Libros Felices era poder cruzar también con imágenes. Más caro todavía. Bueno, perdón. Sí. Bien, bueno. Allá. Varia imaginación. La memoria del árbol se mide en los círculos estampados de su tronco y por esa espiral los momentos guardados para nada en el magisterio. Te estamos escuchando, ¿eh? Perdón. Se me había cortado, perdón, ahí volví. ¿Lo puedo? Por favor, sí. Volvé desde cero. Igual estamos con una señal medio complicada. Va y viene. Se corta. Va y viene. A ver. Y por esa espiral los momentos guardados para nada en el magisterio de hojas y flores, frutos de la razón, la memoria de la poesía. Reminiscencias, descubierta la mansalva de la noche, otro piar en el intervalo incierto de la mañana hacia el atardecer pleno. Todo se abre y cierra y vuelve a un centro ilusorio. Tremendo. Te agradezco profundamente que nos hayas dado este rato para charlar con vos. Y bueno, nada, todos los oyentes vayan a leer a Juan Fernando García, poetazo, y supongo que un gran docente por la conversación que tuvimos, así que hay ahí un interés y un deseo puesto en la poesía que está bueno para su transmisión, ¿no? Bien. Gracias. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo y nos estamos viendo en breve seguramente. Seguro. Abrazo. Gracias. Bueno, así pasaba Juan Fernando García por Desbocados, conversaciones con escritores, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana.